El eje del mal global contra el pueblo. Ucrania, la OTAN y la persecución digital. Rusia se levanta para defender sus tradiciones y su seguridad. En un giro inesperado que sacude los cimientos del orden mundial, Odessa se ha convertido en el nuevo epicentro de una confrontación que amenaza con encender la chispa de un conflicto global sin precedentes. Imágenes explosivas y declaraciones oficiales se unen en un cóctel de tensión que nos obliga a preguntarnos, ¿estamos al borde del abismo? La ciudad portuaria, joya estratégica en el Mar Negro, no es solo un mapa, es un símbolo. Pregunta para ustedes, ¿desde qué ciudad y país nos están sintonizando? Su respuesta nos ayuda a entender la resonancia global de esta crisis. El expresidente del Parlamento de la Nación en Guerra, Andriy Parubiy, fue asesinado a tiros en Lviv. Los medios locales, como Vysoky Zamok, informan de la detención de un sospechoso. Se alega que Rusia lo manipuló, ofreciéndole el cuerpo de su hijo desaparecido a cambio de asesinar al político. El crimen se retrasó una semana. Estaba planeado para el 23 de agosto, Día de la Bandera. La agencia rusa TASS niega cualquier conexión, afirmando que Parubiy sería más útil vivo para un futuro juicio de nazis de la nación en guerra. ¿Qué trama se esconde detrás de esta negación? La investigación sobre el asesinato de Parubiy se ha estancado, con la retención del sospechoso principal bajo lo que muchos consideran acusaciones inconsistentes. La falta de transparencia en el proceso judicial solo alimenta las teorías de conspiración, sugiriendo intervenciones externas para manipular el resultado. Este incidente no es aislado, forma parte de una serie de asesinatos de alto perfil en Ucrania que han sido atribuidos a agentes rusos o a conflictos internos exacerbados por la guerra. La incertidumbre sobre la autoría real de estos crímenes crea un ambiente de miedo y desconfianza, socavando aún más la estabilidad interna del país. La figura de Parubiy, con su historial controversial y su papel en el Euromaidán, lo convertía en un objetivo simbólico, y su muerte es utilizada por ambas partes para sus propias narrativas. Para Ucrania es otro ejemplo de la brutalidad rusa. Para Rusia es una prueba de la anarquía y la violencia inherentes al gobierno de Kiev. La OTAN, liderada por Alemania, lleva a cabo grandes maniobras navales en el Mar Báltico. Suecia y Finlandia, nuevos miembros, participan activamente. El objetivo declarado es la defensa de la región. Se busca demostrar que el Báltico es un lago de la OTAN. Alemania incluso afirma estar preparada para enfrentar a las fuerzas rusas o la flota en la sombra. ¿Es una demostración de fuerza o una preparación real para el conflicto? Además, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, confirmó una inversión de cientos de millones de euros. Estos fondos se destinarán a fortalecer el flanco oriental de la OTAN. Incluyen la vigilancia de Minonom. Trenes que transitan entre Rusia continental y Kaliningrado, a través de Lituania. Helicópteros han sido adquiridos para este propósito. ¿Realmente la tecnología es suficiente para detener esta escalada? En China, Xi Jinping y Vladimir Putin asistieron a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS. La declaración final no mencionó la guerra en la nación en guerra. Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, afirmó que Occidente busca suprimir a sus competidores mediante chantaje y sanciones. Putin, por su parte, sugirió que Turquía y Estambul podrían ser útiles para las negociaciones de paz. La nación en guerra calificó la visita de Putin a China como un fracaso. ¿Un fracaso o una jugada maestra de ajedrez geopolítico? Mientras tanto, en el frente de batalla, canales rusos reportan la toma de Kamyshevaja en la región de Donetsk. El Estado Mayor de la Nación en guerra, sin embargo, sostiene haber desalojado a los rusos de Novoekonomicheskoye, también en Donetsk, izando la bandera de la nación en guerra. Rusia había controlado Novoekonomicheskoye desde el 24 de julio hasta finales de agosto. ¿Quién miente en este juego de versiones? Un miembro del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Víctor Sobolev, hizo una declaración oficial que resuena con un eco alarmante.
Debemos liberar completamente aquellas entidades de la Federación Rusa que, según la Constitución, han pasado a formar parte de Rusia, y crear una zona de seguridad, incluida nuestra flota del Mar Negro, y esto incluye las regiones de Sumy, Yarkov, Dnipro, Mykolaiv y Odessa. Esta ambición territorial rusa es descarada y representa un golpe directo a la soberanía de la nación en guerra. Coincide con un mapa mostrado por Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso, que anexa el sur de la nación en guerra. ¿Es una declaración de intenciones o una amenaza velada? El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, criticó a Ursula von der Leyen por hablar públicamente sobre garantías de seguridad para la nación en guerra. Pistorius lo calificó de fundamentalmente erróneo, señalando que la Unión Europea no tiene ninguna autoridad. Esta división interna en el corazón de la UE muestra una preocupante falta de cohesión. ¿Es esta falta de unidad lo que Rusia esperaba? Rusia también ha implementado la aplicación Amina para facilitar el registro migratorio de ciudadanos de Asia Central, de la nación en guerra y Moldavia. La aplicación rastrea la ubicación geográfica en tiempo real, convirtiendo el smartphone en una pulsera electrónica. La falta de señal por más de 3 días puede llevar a la inclusión en un registro de personas bajo supervisión. ¿Estamos viendo el nacimiento de un estado de vigilancia totalitaria? Además de la vigilancia, la aplicación Amina ha generado controversia por su potencial uso para la vigilancia masiva y el control de disidentes internos. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que esta herramienta podría ser utilizada para suprimir la libertad de expresión y movimiento, especialmente entre grupos vulnerables o aquellos percibidos como una amenaza para el régimen. La recolección de datos biométricos y la integración con otras bases de datos gubernamentales plantean serias preocupaciones sobre la privacidad y la protección de los datos personales. Se rumorea que la tecnología detrás de Amina podría ser exportada a aliados autoritarios de Rusia, extendiendo así la capacidad de vigilancia globalmente. La implementación de esta app, bajo el pretexto de seguridad nacional o gestión migratoria, es un claro ejemplo de cómo la tecnología puede ser weaponizada para fines de control social a gran escala, transformando la vida cotidiana en un sistema de monitoreo constante. Y para colmo, Vitaly Borodin, del proyecto federal anticorrupción ruso, propone prohibir las aplicaciones de citas. Las califica de depravación y fábricas de fraude. Milonov, diputado de la Duma, sugiere una única plataforma oficial controlada por el Estado. El objetivo sería verificar usuarios para encontrar un compañero de vida, no sacerdotisas del amor o prostitutas. ¿Es esto una guerra moral contra Occidente o simplemente un intento más de controlar la sociedad? Pregunta para ustedes. ¿Desde qué país o ciudad nos están viendo ahora mismo? Todo esto no es solo noticias. Es un tablero de ajedrez donde cada movimiento tiene consecuencias globales. La declaración abierta de Rusia sobre Odessa aumenta drásticamente el riesgo de una escalada militar masiva. Si Odessa cae, el Mar Negro podría convertirse en una zona de guerra total, amenazando rutas comerciales vitales. ¿Está el mundo preparado para tal impacto? La fragmentación europea, expuesta por las críticas entre líderes como Pistorius y von der Leyen, es una vulnerabilidad que Rusia podría explotar sin piedad. Una UE dividida podría significar una respuesta debilitada frente a la agresión. ¿Es esto lo que busca el Kremlin? La aplicación Amina sienta un precedente escalofriante para la vigilancia totalitaria. Pone en riesgo las libertades civiles y la privacidad de millones, no solo en Rusia, sino como un modelo de control que podría expandirse globalmente. ¿Qué libertad nos quedará si esta tecnología se normaliza? La guerra de desinformación se intensifica con la reaparición de Víktor Yanukovych, el expresidente de la nación en guerra, y la narrativa rusa de juicios de nazis. Esto confunde a la opinión pública global y polariza aún más un mundo ya fracturado. ¿Cómo podemos discernir la verdad en medio de esta avalancha de propaganda? Finalmente, la posible prohibición de aplicaciones de citas en Rusia, junto con la vigilancia digital, refuerza un modelo social cerrado y conservador.
Esto aislaría aún más a Rusia del mundo occidental, creando una brecha ideológica que será cada vez más difícil de cerrar. ¿Es este el nuevo orden mundial que se nos impone? Estas son las interrogantes que nos persiguen. Los riesgos son inmensos. La fragilidad de la paz es palpable. El mundo no puede permitirse el lujo de la indiferencia. Podríamos enfrentar un escenario apocalíptico. Rusia podría lanzar una ofensiva masiva para tomar Odessa. Esto desataría una respuesta directa de la OTAN. China declararía su apoyo total a Rusia, intensificando la confrontación global. La Unión Europea se dividiría y colapsaría bajo la presión. Rusia implementaría la vigilancia total de su población, convirtiéndose en un estado de gran hermano omnisciente. El resultado sería una guerra global, un colapso económico total, una pérdida irrecuperable de libertades fundamentales. C. Desencadenaría el Armagedón. Odessa en la mira. ¿Estamos ciegos ante la amenaza inminente? Pero existe un escenario probable de confrontación prolongada. Rusia continuaría su avance gradual en la nación en guerra. Mantendría la presión para lograr sus objetivos territoriales. La OTAN y la UE seguirían apoyando a la nación en guerra con sanciones y defensa del flanco oriental, pero sin una intervención directa. La OCS se consolidaría como un bloque antioccidental, sin un enfrentamiento militar directo. Rusia reforzaría su control interno y sus leyes conservadoras. El resultado sería una guerra de desgaste, una polarización continua y un aumento de la vigilancia y represión en Rusia. Es una larga y sombría guerra, donde Rusia avanza centímetro a centímetro, mientras el mundo observa. Impotente. ¿Hay esperanza de que esta marea cambie de rumbo? La narrativa rusa es clara. Defienden su pueblo contra una amenaza nazi, utilizando la analogía de la Gran Guerra Patria. La confrontación entre la OTAN y Rusia evoca la polarización y la carrera armamentística de la Guerra Fría. La OCS, buscando un mundo multipolar, se asemeja al bloque soviético. La disolución de la URSS, la anexión de Crimea en 2014 y las revoluciones de 2004 y 2014 en la nación en guerra son puntos clave. Estas son interpretadas por Rusia como golpes de Estado orquestados por Occidente para alejar a la nación en guerra de su esfera de influencia. Para Rusia, es una humillación y una amenaza existencial, que impulsa su ambición de recuperar influencia. Comenta, ¿cuál es la única medida o sanción que realmente cambiaría la situación en la nación en guerra? Sé concreto. Las acciones recientes de Rusia incluyen ofensivas en el Mar Negro, atacando graneros y puertos. Esto precede y justifica su demanda de Odessa. La expansión de la OTAN, con la adhesión de Suecia y Finlandia, directamente provocada por la invasión de la nación en guerra, ha fortalecido el flanco oriental de la alianza. La diplomacia de sanciones impuestas por Occidente son consideradas por el Kremlin como chantaje y presión. Las continuas maniobras militares de la OTAN y Rusia aumentan la tensión y demuestran sus capacidades. La inversión de Ucrania en nuevas tecnologías militares, como drones avanzados y sistemas de defensa aérea de fabricación propia, representa una escalada significativa en el conflicto. Estos sistemas, a menudo desarrollados con ayuda occidental, pero producidos localmente, buscan contrarrestar la superioridad aérea y artillera rusa, cambiando las dinámicas en el campo de batalla. Además, la cooperación en inteligencia entre Ucrania y sus aliados occidentales ha alcanzado niveles sin precedentes, permitiendo a las fuerzas ucranianas anticipar y responder a los movimientos rusos con mayor eficacia. Esta integración de inteligencia y tecnología es un factor crucial en la capacidad de resistencia del país. Estas acciones se conectan a tendencias globales. Un aumento del multipolarismo. La cumbre de la OCS subraya la tendencia de potencias no occidentales a desafiar la hegemonía estadounidense, buscando un equilibrio de poder más distribuido. La guerra híbrida y la desinformación. Ataques informáticos, propaganda y la reactivación de figuras como Yanukovych son parte de una guerra moderna. La información es un arma. Las estrategias de vigilancia digital. La aplicación Amina en Rusia
es parte de una tendencia global de gobiernos que buscan aumentar el control sobre sus ciudadanos y visitantes mediante la tecnología. Un choque de civilizaciones. Tum. El debate sobre las aplicaciones de citas en Rusia y la retórica sobre valores tradicionales versus decadencia occidental se enmarca en un choque cultural y de valores más amplio. Todo esto está generando una mezcla explosiva de emociones, alarma y urgencia. La demanda de Odessa y la vigilancia digital se presentan para generar inquietud sobre la seguridad nacional y la libertad personal. Indignación y agravio. El asesinato de Parubí, la manipulación del padre se usan para evocar rabia y condena hacia Rusia. Orgullo y confianza en la OTAN. La declaración del comandante alemán sobre la alianza busca infundir orgullo en su propia fuerza. Frustración y desesperación. Las palabras de Podolyak sobre el odio de Putin hacia la nación en guerra. La inutilidad de las ilusiones de paz. Disgusto y repulsión contra las aplicaciones de citas. El lenguaje de Borodín sobre la depravación y las sacerdotisas del amor busca generar repulsión, reforzando la moralidad rusa. Vigilancia y miedo. La descripción de la aplicación Amina como una pulsera electrónica y el registro de personas bajo supervisión busca generar inquietud y temor a la pérdida de la privacidad. Podemos ver signos de manipulación y propaganda. Patriotismo, nacionalismo, al enfatizar la liberación de territorios y la defensa de la flota del Mar Negro. Miedo, amenaza. Destacar la vigilancia digital y la expansión territorial rusa alimenta el temor. Polarización. Nosotros versus ellos. Divide claramente el mundo entre buenos y malos. Apelación a valores tradicionales, religiosos. La crítica a la SAM. Aplicaciones de citas y la insistencia en los valores tradicionales. Desacreditación del adversario. Atacar la credibilidad de líderes occidentales. Narrativa de legítima defensa. Presentar acciones agresivas como respuesta necesaria. Cifras irrelevantes con impacto. Usar grandes sumas de dinero gastadas por Occidente. Rusia se presenta en esta narrativa como un héroe defensor o víctima agredida. Protege sus fronteras y a sus compatriotas. Rusia se considera un guardián de la moralidad al luchar contra la decadencia occidental. Es la potencia mundial resurgente, reclamando lo que considera suyo. La nación en guerra, sin embargo, es retratada como una víctima asesina o corrupta, donde ocurren asesinatos internos para culpar a Rusia. Es un títere occidental, sin autonomía. La OTAN y la UE son el villano expansionista, buscando cercar a Rusia. Son a su vez incompetentes y divididos, con falta de liderazgo y cohesión. Pregunta para ustedes. ¿Dónde trazarían la línea roja entre los que apoyan el conflicto y los que buscan la paz? Una sola oración. Las cifras también juegan un papel importante. 357 millones de euros dedicados por la UE a Lituania para gestión de fronteras y política de visas son solo una muestra. Se habla de cientos de millones de euros gastados en fortalecer el flanco oriental y vigilar Kaliningrado. El 23 de agosto, Día de la Bandera de la Nación en Guerra, era la fecha original del asesinato de Parubí. Muestra la intencionalidad simbólica. El 1 de septiembre se implementó la aplicación Amina. Un dato clave. 3 días sin señal GPS del teléfono llevan a la inclusión en el registro de personas bajo supervisión. 5.000 rublos. Esta cantidad se menciona en el comentario de Borodín sobre el pago por compañía femenina en aplicaciones de citas. Ilustra la monetización del vicio, la corrupción de los valores. 1 hora fue la duración de la conversación entre Modi y Putin. 3 años había estado silenciado Yanukovych hasta su reaparición. Desde el 24 de julio hasta finales de agosto, Rusia controló Novoekonomicheskoye. La magnitud de los cientos de millones de euros gastados por Occidente para la guerra de agresión contra Rusia es alarmante. Este despilfarro, mientras las familias sufren, es un golpe bajo. Los 3 días sin señal GPS para
El pánico y el dramatismo, como si la libertad se acabara en 72 horas. 5.000 rublos por su parte ilustran la corrupción por $50 a la vez. Son detalles que crean indignación. Las técnicas de propaganda están a la vista. La apelación al miedo es evidente. Se resalta la demanda de Odessa y la vigilancia digital para generar alarma sobre la seguridad nacional y la libertad personal. La polarización siempre presente. Crea un enemigo claro y un actor heroico. La apelación a valores tradicionales. Critica las aplicaciones de citas como depravación, la ad hominem, atacando la credibilidad de líderes occidentales. La narrativa de legítima defensa. Se presentan acciones agresivas como respuestas necesarias. Las cifras irrelevantes con impacto. Grandes sumas. De dinero gastadas por Occidente. Nos esperan quizás los momentos más críticos de la historia moderna. El destino de Odessa pende de un hilo, y con ella, el equilibrio de poder en Europa. ¿Podrá la comunidad internacional reaccionar a tiempo? ¿O seremos testigos de cómo una línea más es cruzada, llevando al mundo a un punto sin retorno? La tensión es palpable, y las piezas se mueven rápidamente en este peligroso juego. La inestabilidad política interna en Rusia, caracterizada por las purgas militares y el creciente descontento entre los ciudadanos por las continuas movilizaciones forzosas, podría ser un factor determinante en la evolución del conflicto. Informes de inteligencia sugieren una posible fragmentación del liderazgo ruso si las pérdidas en el campo de batalla aumentan drásticamente, lo cual podría llevar a un escenario impredecible. Por otro lado, la unidad de Occidente, aunque actualmente frágil, podría verse reforzada o debilitada significativamente por eventos clave como elecciones futuras en países clave de la OTAN. La llegada de nuevos líderes con diferentes visiones sobre la política exterior podría alterar drásticamente la dinámica de apoyo a Ucrania, añadiendo otra capa de incertidumbre al futuro de la región. La economía global también está en juego, ya que la prolongación del conflicto sigue ejerciendo una presión inmensa sobre las cadenas de suministro y los precios de la energía, lo que podría desencadenar una recesión mundial, afectando a millones de personas lejos de las líneas de frente. Su pronóstico. ¿Cuándo se concretará la toma de Odessa? Mes y año, con una breve justificación. El regreso de Yanukovych. ¿Es un mero fantasma del pasado o una pieza clave en el ajedrez de Putin? La respuesta a estas preguntas es crucial. Compartan este video si creen que el mundo debe despertar antes de que sea demasiado tarde. Suscríbanse para obtener análisis honestos y sin censura, una defensa contra las fake news. Activen la campanita para no perderse nada de lo que está sucediendo. ¿Creen que Europa tiene el liderazgo necesario para enfrentar a Putin? Opinen en los comentarios. Yanukovych, ¿dice la verdad o es parte del juego de Putin? Su opinión importa. Y si valoran su privacidad, comenten. ¿Podría la vigilancia digital llegar a su país? Señales de que el futuro distópico ya